Egunon, eta ongi etorri guztioi. Hemen gaude liburu honen aurkezpena egiteko, hainbat denbora pasatu da proiektu honekin hasi ginenetik. Hau izan zen, Plentziara trena heldu zeneko urteurrenaren ospakizunen barruan sortu zen ideia bat. Hemen herrian pertsona batzuk, idazle batzuk ja argitaratu duten idazleak eta beste batzuk, pues normalean idatzi egiten dugunok edo dutenak, pentsatu genuen polita izango litzatekeela trenaren inguruan relatoak idaztea. Eta relato hauek izatea nolabait trenaren bagoiak bezala, bata bestearen atzetik kateatuta. Horrela sortu zen proiektua eta horrela iraundu du amaierar arte. Deialdi bat egin genuen eta dinamika izan zen apur bat lehenengo pertsonak egiten zuen errelatoa eta gero botatzen genuen airera nork jarraitu nahi zuen. Eta ikusten zuena esaldi hori polita izango zala bere relatoa jarraitzeko, esaten zuen bera, ni jarratuko dut eta jarraitzen zuen. Horrela, 22 errelato kateatuta egin arte. Bueno, pues finalmente tenemos el resultado y queremos agradecer también al Ayuntamiento de Plentzia por haber promovido la iniciativa desde sus inicios hasta ahora, que por fin ha visto la luz y tenemos el ejemplar aquí con nosotros y nosotras. Y bueno, un poco lo que comentaba Gochones, ¿no? Partía de la idea de hacer unos relatos encadenados, ¿no? Que el final de uno fuese el inicio del otro, pues como un poco como van los trenes, ¿no? Unidos unos con otros, y así fuese pues esa cadena que va que la creación de una persona pues fuese la inspiración de la próxima también, ¿no? Y con ese objetivo también del viaje, del camino, de la evolución, del moverse, ¿no? Y todo lo que inspirase. Y también pues teniendo en cuenta que Plentzia es como la última estación del metro, pues bueno, también tiene ahí como su parte más poética también. Bai, pentsaten genuen Plentzia alde batetik, baina bueno, trenaren inguruan guztiok garenez, trenaren erabiltzaileak edo izan gara, edo gure aurrekoak izan dira, guztiok dekoguzela edo oroitzapenak, edo istorioak, eta guzti horiek batzea gauza polita izango zala. Eta holan izan da, esan nahi dut, hainbat jende animatu izan dalako proiektuan parte hartzera. Bai, hori da, eta parte hartu dutenen artean, bat da Mikel Bengoechea izan dela, ez bakarrik como digamos promotor de la idea, sino que también la primera persona que escribió el microrrelato para que dé inicio a esa cadena, que yo creo que es también importantísimo, ¿no? Esa primera, como cuando un edificio se construye y se pone la primera piedra, pues para este tipo de trabajos también, esa primera letra, esa primera palabra también hay que ponerla y tener la valentía también de hacerlo y la iniciativa de hacerlo. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, ni Mikel Bengoechea naiz, baina pseudonimo bat erabili nuen, Eduardo Gil Herrero, Valladolideko tipo bat, baina Plentzian ezagutzen du ondo, eta horregatik igual erderaz azalduko dut. Errezena izan da, lehenengoa izatea. En el fondo no lo hice por valentía, al revés, lo hice por facilidad. Estábamos en el grupo preparando el tema de los relatos y pensé, bueno, pues venga, escribo yo el primero. Y sí me metí la presión de que hay que escribir y no sabía qué hacer. Y bueno, me salió un relato, pues eso, jugué un poco con las fechas. 1893 llega el tren a Plentzia, entonces lo hago en 1968, 75 años después, y justo 50 años antes que el aniversario del 2018, y hago la historia de un chaval de Valladolid que por cuestiones familiares veranea en Plentzia y él realmente quiere vivir en Plentzia. Entonces aprovecha un viaje de su abuelo, un viaje de negocios, para venir a Plentzia y mezclo ficción con realidad, y fue una experiencia súper chula, creo yo. Es decir, yo con atención estaba atento al email, cuando se publicaba un nuevo relato lo leía, cuando se imprimía lo guardaba 2 ejemplares, le regalé a mi ama, compré una carpetita para regalarle a mi ama, y luego gracias a Jayo y a la editorial, al ayuntamiento, pues ya le he comprado otro libro también para regalarle a mi ama, que luego no sé si ha leído o no, pero bueno, yo lo regalo. Y bueno, es la primera vez que aparezco en un libro, aunque sea con otro nombre, y seguramente es la última, pero bueno, para mí ha sido muy agradable. Eta hori, eskerrik asko eman behar dugu litero ohitura, gainera izena oso polita da, ezta? Irakurtzeko ohitura eduki behar dugu, eta hori da. Bai.
eta bueno, beste parte hartzaile bat, bene Markaida izan da. Bai, nik egunkarian irakurri nabanean proposamena, benetan esan behar dut oso irudi politia iruditu jaten, politia, osea, idea polita zala. Eta bat-batean, gaztetako, eta nire gaztetako denbora oso urrundoa atzera, eta gaztetako oroimenak etorriate zen burutara. Kontakizun txikibi egin ditut, eta bat lehengo etorriatena izan zen, bihotzekoa, eta izan zen, neure gazte denboran, izan dituen esperientzia oso ederra. Ze, esango dut, zilborreste bat izan zala, Sopela eta Plentziren bitarteko zilborrestea izan zala tren zar. Nire gizona Plentzikoa izan zen, eta han alkarrizetu gendun, eta han maite mindu nintzen. Orduan, hori dalata bat-batean sentiduna idatzi beharra. Bigarren bagoiaretan, izaten zen juergatxu edo barulloa sortzen zen, nastetxua sortzen zen bagoia. Bat-ipat ilundean Andrakako itzuak etorten zirelako eta soinua jo eta musika egiten eben. Eta jakina, orduko nire 15-16 urtearetan eta Plentziko mutil majoak etorten zirelez, izan zen bitarte bat. Musika bitarteko, ni maitemindu egin nintzen. Eta maitemindu horren ondorio da, gaur egun daukadan familia, zen nire gizona Plentzikoa izan zen. Hori bat. Eta bigarren kontakizuna, hori belaburra, furgoiari buruzkoa. Eta furgoiari buruzkoa egiten dute euskeraz, ze furgoian ibiltzen zen jentea gehien bat euskalduna izaten zen. Eta bai egiten dut puntu bat, eta hori bizi izena balako, zetainoko urte gogorra ziren jakiteko, bendejerak eta asko izeten zirenen eta furgoian kabidu ez, bagoira etorten ziren. Eta bagoian arek euskeraz egiten eben. Baina, lantzen alako morroi berderan bat agertzen zen, eta esaten eban, hablen en cristiano, esaten eban. Eta danok mututu egiten ginen. Nik asmatzen ez dakit, hemen batzuk oso ipuin ederrak asma dituzue, baina ni kontatzen ditudanak bene-benetako historiak dire, bai. Gorputz bat emoteko, bebai, liburua dauzka hainbat ilustrazio barruan, eta portan ikuste dezakezue bebai beste ilustrazio bat, eta hau, polita da bebai ikustea bi arte ezberdinak, idaztearena eta marrastearena nola lotzen diren eta dauden produktu berdin batean, eta horretarako gaur dago bebai ilustratzailea, Sara Villa, gurekin, eskerrik asko etortzeagatik. Gracias a vosotros. Y nada, pues queríamos saber un poco tu experiencia, desde cómo partió cuando te propusieron el trabajo, cómo fue ese proceso creativo. Bueno, pues a mí me contactó Jaio para hacer las ilustraciones y tengo que decir que a mí me emocionó el proyecto porque yo dije, yo he estado muchos años viviendo fuera y en realidad venía aquí a Plencia, cada vez que venía a Bilbao decía, pues voy a darme una vuelta porque yo de pequeñita venía mucho. Entonces, pues el hecho de hacer un libro en el que se hablaba de Plencia, del tren, pues yo todos esos viajes que yo ya he hecho, ya no en tren, pero en metro, para venir aquí con mis amigos y todo, al final eran muchos recuerdos y he dicho, me parecía súper bonito. El proyecto ha ido creciendo, ¿no? Porque al principio nos juntamos una serie de personas y es verdad que hicimos un llamamiento, pero según fue adelantando la idea, según iban saliendo los relatos y la gente los iba conociendo y los iba leyendo, pues ha habido más gente que se sumó a este proyecto y así hemos llegado a los 22 relatos que hemos llegado. Pero que digo que en aquel primer momento no nos imaginábamos que pudiera esto terminar en un libro tan bien editado y tan bonito como el que ha quedado, encima con ilustrado y demás. Entonces, bueno, Jaio de la Puerta ha sido la editora de este libro y te queríamos preguntar a ver qué te ha animado a publicar este libro de relatos. Sí, mira, yo en primer lugar quiero daros las gracias por confiar en mí, porque me pareció un honor el poder editar este libro. O sea que a Literatura, felicitaros por la puesta en marcha del proyecto y por contar conmigo para poder luego editarlo. Yo quiero felicitar a quienes han participado en este proyecto, porque los relatos, obviamente no todo el mundo que es escritor profesional o escritora profesional, pero tienen una grandísima calidad
y todos tienen una carga de emoción muy bonita, muy interesante, porque sí que transmite un poco lo que eran esos viajes en tren a Plencia. Y la verdad es que, claro, tener la oportunidad de poner esto en papel y de darle ese toque un poco ya más de trascendencia, ¿no? De ahora está en papel y ya esto ya se puede tocar, y la emoción de poder ver los nombres de las personas que han participado. La idea me parece preciosa, la de hacer vagones uno encadenado al otro. No es nada fácil porque te condiciona mucho, y eso exige también un poco el trabajo de la creatividad, o sea que la verdad que sí. Y luego contar con una ilustradora como Sara, que es capaz con 2 manchas de poner una expresión en una cara, a mí me fascina, porque eso sí que es verdad que me parece que tiene un complemento añadido, ¿no? Me gusta que sea en euskera y en castellano y que hayan ido encadenados distintos tipos de vagones. Eso me ha parecido también muy buena idea. Y desde luego me parece que no debería quedar aquí. Yo creo que esto es un proyecto muy chulo que tiene posibilidades de continuar, ¿no? Porque el tren sigue viniendo a Plencia, afortunadamente. Pues puede pedirlo en cualquiera de las librerías de aquí, de Plencia Gorliz, que yo se lo sirvo, se lo hago llegar, o pedirlo directamente a la editorial. La editorial, a Fortiori Editorial, es una editorial PIS, pequeña, independiente y soñadora, que publica lo que le parece que no puede faltar en este mundo. Yo creo en el poder sanador de la palabra, creo firmemente en que la palabra nos puede sacar de muchísimas situaciones dolorosas o muchas situaciones emocionantes, porque el dolor compartido y verbalizado pasa a ser la mitad y la alegría compartida pasa a ser el doble. Luego es un efecto multiplicador que yo creo que merece la pena. Los amigos bilbaínos del ferrocarril, que están haciendo una benemérita labor al rescatar piezas ferroviarias de museo, son los que han organizado este breve tour retrospectivo con un viaje Bilbao-Plencia. A la mañana siguiente, para las 8 menos 5, ya estábamos esperando el tren para Bilbao, con el fin de enlazar con el de Madrid, que paraba en Pucela. Al arrancar y tras dejar las barreras, una última mirada, echar la vista atrás y sentir con las tripas entre el traquetreo del viejo tren. Sin duda Plencia ya entonces me hacía sentir bien, y alejarme de ella me dolía, tanto como para recordar con todo detalle, 50 años después, aquel viaje en tren del 68. Aparteko mundua zen Purgoian, 12 metro karratu inguruko departamentua. Plentzitik Areetara norabidean, trenaren aurrean kokatuta zegoen, motoristaren kabinaren ondoan. Ate txiki baten bitartez, 8 jarrilekutako gela txikitxo batera pasatzen zen. Dena dela, Purgoian bidaiatzen zutenak, Saran, Kontinplora, saku edota kasagainetan jesartzen ziren gehienetan. Goizean goizetik eta eguerdira arte izaten zen mugimendurik biziena Purgoian. Bendejerak, esnezaltzaileak, errekadistak, emakumeak gehien bat. Goizaldean joaten ziren Are eta Bilbo edo Portugaletera baserriko ustak saltzera. 10etarako bueltan ziren bizkorrenak, letxera gehien bat, baita Santurtziko sardinerak, baserrietan arraina saltzera eta eguerdirantz bendejerak. Horretan zo honen bilelarik, metroaren puntualitatearekin gogoratu naiz. Telefonoaren pantaila begiratu dut, ordua ezagutu nahian. Orduaz jabeto orduko, automatizatutako erreflexu batean, motxila presaka hartu eta soinean kargatu dut. Bankoaren goiko babesean itxatxita zegoen ezer bota egin dudanean. Nori bururatu zaio demontre, banku batean plastiko sendo bat pegatzea. Kopeta ilundu orduko, plastikoa jaso, eta zeloaren zatiak dauden leku bertsuan kokatzea deliberatu dut. Ni ez naiz izango ez, beste baten burutazio zelebrearen emaitza ondatuko duen pertsona. Ahutsa astindu, oso gainetik garbitu, eta bere lekuan berriz kokatzeko unean, euskarri horretan dagoen irudia ezagutu egin dut. Gaztetan irakurritako liburu baten azala da. Memoriak deia egin dit, irudiaren aitzakipean.
Irudiaren lehen planoan dagoen hanka gainean desgogora utzitako esku luze zuri hura gogoratu dut. Alkondara beltza eta bakeroz jantzitako pertsona ez identifikagarriaren siluetarekin batera. Lo mejor del vagón del medio era la presencia de Marino y Pacho. Aquellos dos hermanos de Andraca habían terminado su jornada en las calles de Bilbao vendiendo el cupón Prociegos y volvían también a casa cansados. Pero Marino tocaba el acordeón y Pacho le acompañaba con la pandereta. Alegres pasodobles, boleros nostálgicos y románticos valses amenizaban nuestra media hora de viaje. Al llegar a Algorta y antes de que los usuarios empezaran a apearse en Guecho, Verango, Sopela, Urduliz, algún hombre se quitaba la boina y la hacíamos pasar por todo el vagón, mientras se depositaban en ella algunos céntimos que sumaban alguna pesetilla extra para los músicos. Su música y nuestra juventud hicieron que se cruzaran muchas miradas, sonrisas y tímidas despedidas, con un hasta mañana. Plastifikatutako kartel antzeko horren testuari erreparatu diot. Irudiaren alboetara lerrokatutako testu xume luzea dago. Liburu hau Alfon Etxegarai Atzirikak idatzia da. Alfonso Etxegarai plentziarra orain direla 33 urte deportatu zuten. Hau da, asilo lurraldean baitu, ilegalki hegazkin batean sartu eta urruneko herrialde batean abandonatu zuten. Liburu honetan bere testigantza bat daukazu. Egungo egoera ezagutarazteko herrian informazio zehatza daukazu. Informa zaitez eta Alfon etxeratzeko konpromisoa harrezazu. Ya no es la coraza de hierro forjado, ya no es el rugiente resonar sobre rieles. Ya no son hombres de armazón tiznados que alimentan las entrañas del corazón perenne. Con más garbo su indumentaria, de aparatosa presencia, no deja lugar a dudas que, trenzada tu ornamenta, de catenaria, hoy todo su rodaje se ve envuelta.